Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz de araña para niños como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmydiy.com. Los encontraréis con una nueva imagen, ahora son digitales y podéis descargar como siempre desde el blog. Para imprimirlos están en tamaño real, lo que significa que debéis ajustar las características de vuestra impresora para que se dividan en folios. Lo primero, ajustar las propiedades de vuestra impresora, cada una la suya. Y luego vamos a ajustar el tamaño del papel en el que lo queremos imprimir. Podéis elegir o bien el tamaño DIN A4 o bien el tamaño carta o letter. Así podréis imprimirlo en el tipo de papel que tengáis disponible. Una vez ajustado esto, lo más importante de todo es que seleccionéis la opción de póster o mosaico. De esta forma veréis dividido el patrón en diferentes folios, tantos como ocupe el modelo real. Además, debéis seleccionar la escala al 100%, lo que indica que los patrones se imprimirán en tamaño real y que la superposición esté en 0. El resto de propiedades dependerán de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que pulsamos imprimir, tenéis que fijaros bien en el plano de disposición del patrón, para luego unir los folios por las líneas de patrón. Si en los folios os aparecen márgenes, estos se recortarían, uniendo los folios por las líneas de patrón. Es importante que las líneas queden continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis un plano general de cómo debe ir el patrón, ajustando todo el plano del patrón en una sola hoja o folio, ya sea vertical u horizontal. Lo que conseguiremos es que una vez hemos impreso el patrón en diferentes hojas, seguiremos este plano que nos servirá como referencia y los patrones finales nos quedarán exactamente iguales a los del plano. Antes de unir los folios con cinta adhesiva, vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. En todos los patrones encontraréis este cuadradito. En el propio patrón os vienen las medidas exactas del cuadrado. Con una regla comprobamos que efectivamente las medidas están correctas y así sabremos que el patrón se ha impreso correctamente o en el tamaño adecuado. Si tenéis una reprografía o una tienda de impresión al lado de casa, podéis imprimir el plano completo en una sola hoja, pero en una sola hoja de pliego grande, en tamaño real. Tenéis que hablar con la persona que os atienda y decir que queréis este póster en tamaño real. Y así no tendréis que estar uniendo los distintos folios. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar primero la tela de forro, la vamos a doblar por la mitad y volvemos a doblar con el ancho del patrón delantero y de la espalda. Como el delantero y la espalda van a ser el mismo patrón, colocamos el patrón sobre la tela doblada, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Y aunque hayamos recortado el mismo patrón para delantero y espalda, el cuello no es el mismo porque el escote delantero tiene que ser mayor, tiene que tener esa onda como estáis viendo. Lo único que hacemos es separar las dos piezas que hemos recortado y en una de las piezas de patrón recortamos ese cuello más bajo que pertenece al escote delantero. Y sobre la tela de forro doblada vamos a colocar también esta pieza de patrón de la capucha, la alfilereamos y la cortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y ahora sí nos faltaría una pieza de la capucha, que es la exterior, por eso doblamos la tela con el derecho siempre hacia adentro, colocamos el centro del patrón como veis, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela
y vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada. Y cortamos a 1 centímetro de todo el contorno. Es muy importante hacer esos piquetes que marcan el ancho de la pinza y también poner un alfiler donde termina la pinza. De esta manera vamos a saber por dónde tenemos que coser. Extendemos la tela de pelo sobre la superficie donde vamos a trabajar y la colocamos de manera sencilla con el pelo hacia abajo, con el derecho de la misma hacia abajo. Y vamos a colocar las piezas de patrón que ya tenemos recortadas en el forro, como estáis viendo. Las colocaremos siempre en la dirección del pelo, nunca a contrapelo. Alfilereamos bien esa pieza de forro que tenemos cortada y como la tela que yo he elegido es de pelo largo, vamos a ir cortando todo el contorno a ras del patrón de la pieza de forro con un cúter. De esta manera no cortaremos el pelo largo, no vamos a tener ningún corte de pelo largo. Si elegís una tela de pelo cortito podéis hacerlo con una tijera. Y ahora en la pieza delantera vamos a hacer una pequeña abertura en el centro de la pieza, como estáis viendo en el vídeo. Simplemente pues guiándonos por esa doblez vamos a hacer la abertura hasta donde os he dejado marcado en el patrón. Una vez la tenemos vamos a hacer exactamente igual que hicimos con la espalda, recortar una pieza en la tela de pelo exactamente igual a la pieza de forro que ya tenemos. De la misma forma vamos a recortar 2 piezas para la capucha de este mismo patrón. Importante que las piezas las recortemos teniendo en cuenta que los derechos de la tela de pelo estarían enfrentadas, es decir que tendríamos que recortar 2 piezas enfrentadas o digamos como estáis viendo en el vídeo, una para un lado y otra para el otro. Y de esta pieza, aunque hayamos recortado en el forro una completa, nosotros vamos a recortar 2 piezas también enfrentadas para que el pelo se pueda peinar y no quede un lado para el pelo para arriba y otro lado el pelo para abajo. Muy importante, al ser piezas separadas, cortar a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón. Y para la terminación o el bajo de este disfraz, lo que hemos cortado es 2 piezas rectangulares que hacen como una especie de cintura, tanto para el delantero como para la espalda. Lo que hacemos es doblar la tela una y otra vez, siempre con el derecho de la misma hacia adentro, de tal forma que tengamos 4 capas de tela, y en el patrón que os he dejado en el descargable lo colocáis haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Y cortamos como a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón. Muy importante hacer esos piquetes centrales que nos van a servir como guía para luego montar el bajo en nuestro disfraz. En la tela de forro cortamos un rectángulo, en el patrón descargable os lo he dejado, así que no os preocupéis, también os he dejado todas las piezas de nuestro disfraz. Ahora en los distintos fieltros de colores vamos a ir recortando las patas. Tenemos que cortar 2 piezas de patrón para cada pata, con lo que necesitaríamos 4 piezas de fieltro morada, 4 piezas de fieltro verde y 8 piezas de fieltro negra. También vamos a recortar las piezas de las antenas. Necesitaríamos 4 piezas de punto redondo, que es lo que va arriba de las antenitas, en color morado, y 4 piezas de rectángulo negro, en fieltro negro, que es lo que sería la base de la antenita, digamos lo que es el cuerpo de la antena en sí. Todas las piezas las vamos a recortar a 1 centímetro del contorno porque luego van a perder este centímetro al coser. Vamos a comenzar a coser y lo haremos por estas piezas, tanto las antenas como las patas del disfraz. Las antenas las colocamos como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Colocamos estas antenas 2 a 2 con los derechos de las telas encarados y cosemos por todo el contorno excepto la parte de abajo por donde le daremos la vuelta y rellenaremos nuestra antena. Las patas las iremos cosiendo 2 a 2 con los derechos de las telas encarados, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a ir cosiendo excepto la parte que va unida al cuerpo por la que le daremos la vuelta o volcaremos estas patas y también rellenaremos de algún tipo de algodón. Al ser una costura curvada vamos a ir realizando pequeños cortes, unos piquetes en paralelo como estáis viendo, sin llegar a la línea de costura. Volcamos las antenas y también volcamos las patas, las colocamos del derecho, ayudándonos de algo como un bolígrafo o algo de punta redondeada o bien un vuelvepuntas, cualquier instrumento que nos pueda servir de ayuda pero que no tenga la punta afilada. Con relleno de cojín vamos a ir rellenando tanto las antenas como las patas. Vamos a dejar en el extremo un poquito, 1 centímetro aproximadamente sin rellenar para que luego podamos coser con facilidad al cuerpo. Cosemos en el forro la pinza que va en la parte exterior de la capucha. Colocamos delantero y espalda del forro como estáis viendo, ambos con los derechos de las telas enfrentados y cosemos por los hombros. Y para terminar vamos a remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la tela de pelito. Vamos a colocarla, como veis, delantero y espalda ambos enfrentados con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser por los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y estas costuras también las vamos a remallar con un pespunte en zigzag al borde. El rectángulo de solapa que hemos cortado lo vamos a doblar por la mitad como veis y lo vamos a coser como estáis viendo. Lo doblamos siempre con el derecho de la tela enfrentado, luego lo volcamos hacia el exterior y lo planchamos bien. Lo vamos a coser a uno de los lados de nuestra abertura para que nos quede así y luego podamos solapar la parte delantera del cuello. Cosemos como veis en el delantero o en el derecho del delantero en uno de los lados de la abertura a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y en el vértice vamos a hacer unos pequeños cortes en V para que luego cuando coloquemos, digamos, la tela de pelo sobre esta, tengamos ese centímetro de más como margen para la costura. Las piezas que van en el frontal, en la parte delantera de nuestra capucha, la vamos a colocar como veis, ambas haciéndolas coincidir por la parte superior y las vamos a coser con los derechos de las telas enfrentados por el centro de la capucha, como veis, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y las piezas de la capucha que van hacia la espalda las vamos a colocar como veis. El forro, ambas telas con los derechos de las telas enfrentados y el pelo también ambas una sobre la otra con el derecho de la tela con el pelo enfrentado. Vamos a coser el centro de la capucha, que es toda esa parte curvada que va en el centro de la espalda, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esa costura la vamos a remallar con un pespunte en zigzag al borde. Con las piezas de forro haremos exactamente igual, cosemos el centro de nuestra capucha uniendo ambas piezas de forro, ambas telas con los derechos enfrentados y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos esta costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela.
Y ahora para montar nuestra capucha completamente, lo que vamos a hacer es colocar tanto las piezas que van hacia la espalda como las que van hacia el delantero, como estáis viendo en el vídeo, ambas una sobre la otra con el derecho de la tela enfrentado. Lo hacemos coincidir perfectamente por ese exterior, por esa zona curvada, y también tenemos que fijarnos bien en que el centro tanto de la capucha que va hacia el delantero como la de la espalda coincidan perfectamente, es decir, esa costura central nos tiene que coincidir perfectamente. Cosemos desde el centro hacia un extremo y desde el centro de nuestra capucha hacia el otro, para que no se nos descuadren estas piezas y nos quede esa costura perfectamente alineada tanto en el delantero como en la espalda de esta pieza. Y esta costura la vamos a remallar con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Y para montar la capucha de pelo vamos a hacerlo exactamente igual que en el forro, con la única diferencia que tenemos que meter las antenas en costura. Es decir, vamos a colocar lo que es la pieza de la espalda de la capucha de pelo enfrentado con el delantero de la misma. Vamos a ir alfilereando bien por todo ese contorno exterior y los centros o la costura central de ambas partes tienen que coincidir perfectamente. Luego, una vez las tenemos, vamos a introducir entre la espalda y el delantero nuestras antenas, ambas equidistantes al centro, como unos 3-4 centímetros aproximadamente del centro. Para forrar y terminar toda esa parte exterior de la capucha de pelo, lo que vamos a hacer es colocar, como estáis viendo, la parte de pelo o la capucha de pelo con el derecho de la tela hacia arriba y la capucha de forro con el derecho de la tela hacia abajo, ambos enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente el centro o la costura central de ambas partes para tenerla como guía, y luego vamos a ir colocando con alfileres o alfilereando bien toda esa parte exterior que va hacia el delantero de nuestra capucha, como estáis viendo. A continuación uniremos el forro a la tela de pelo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera nos va a quedar totalmente forrada. Al ser una costura curvada vamos a hacer estos pequeños piquetes para poder darle la vuelta y que no nos quede tenso y no nos haga arrugas. Vamos a realizar también un pespunte de seguridad para luego doblarla y que nos quede perfecta justo en la costura de unión de las piezas que acabamos de coser, pero a 1 milímetro aproximadamente de esa línea de costura de unión por la parte del forro. Esto se llama cargar la costura. Vamos a volcar los extremos de la parte de forro y la parte de pelo, ambos extremos de la capucha, la que va hacia el centro delantero, los vamos a volcar con los derechos de las telas enfrentados y los vamos a coser para cerrarlos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y antes de coser la capucha al cuerpo vamos a cerrar la abertura delantera con el propio forro. Para ello colocamos la tela de pelo, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos el forro con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a coser únicamente en V, digamos, o esa abertura, ambas telas con los derechos enfrentados. Luego ya le daremos la vuelta y nos quedará perfecto, pero en un principio muy importante, la solapa que hemos cosido se tiene que quedar entre la tela de pelo y la tela de forro. Para unir la capucha al contorno del cuello, o sea al escote, vamos a utilizar como referencia el centro o la costura central de la capucha, que irá
justo en el centro de la espalda, y vamos a utilizar también lo que es la abertura delantera para que nos coincida perfectamente los extremos de la capucha con esa abertura delantera. Colocamos el cuerpo del disfraz con el derecho de la tela hacia arriba, es decir, con el pelo hacia arriba, y vamos a ir colocando la capucha por todo ese contorno del cuello con el derecho de la tela de pelo hacia abajo, con lo que ambos derechos estarían encarados, y vamos a ir, digamos, alfilereando bien o hilvanando todo ese contorno del escote para que nos quede perfecto y no se nos mueva al coser. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo así la capucha al cuerpo o al contorno del cuello de nuestro disfraz. Esta costura la vamos a remallar con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Como es una costura que se va a ver digamos, en el interior o en el revés, es mejor dejarla bien terminadita. La terminación de las sisas puede ser de varias formas. Por ejemplo, podemos utilizar un pespunte en zigzag uniendo el forro a la tela de pelo, y la verdad que al ser un disfraz tampoco tiene que llevar una terminación muy depurada, pero sí que bueno, yo os voy a enseñar una manera de hacerlo para que el acabado sea mucho mejor, pero si os queréis facilitar el trabajo con cualquier tipo de acabado, un bies, cualquier cosa, podría valer. En mi caso, yo lo que he hecho para que el disfraz quedara bien terminado, primero colocamos el cuerpo del disfraz abierto como estáis viendo en el vídeo en la mesa de trabajo, lo extendemos bien y vamos a colocar bien el forro bien extendidito a la tela de pelo y que se acople perfectamente para que no haga bolsas ni arrugas. Alfilereamos la tela de pelo con la tela de forro. Si la queremos hilvanar, pues también, o hacer un pespunte de seguridad para que no se nos mueva al coser. Y ahora sí, vamos a coser como una especie de bies que he cortado en la tela de terciopelo de disfraz, colocándola en el derecho del pelo. Como veis, la estoy cosiendo a la tela de pelo con el bies hacia abajo, es decir, el derecho del bies hacia abajo y la tela de pelo hacia arriba, y lo que he hecho es coser como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, peinando siempre bien el pelo para que no lo pille en costura. Voy cosiendo ese bies por toda la sisa, como veis en el vídeo. Esto lo vamos a hacer para ambas sisas exactamente igual. Afilamos esta costura, es decir, la repasamos un poquito para que quede igual por todos lados con la tijera, y volcamos ese bies que habíamos cosido hacia el interior o revés de la tela, de tal forma que no se va a ver en la parte exterior. Yo lo que quiero es que quede como una bolita de pelo todo el disfraz, y que se vean las menos costuras posibles en la parte exterior. Por eso lo que he hecho es, con unas pequeñas puntadas a mano, doblando el bies hacia el interior una y otra vez, he ido cosiendo o terminando esas sisas de esta manera. Podéis hacerlo de cualquier manera, como ya os digo, porque bueno, al fin es un disfraz, tampoco tiene que quedar perfecto, pero sí que es verdad, con unas pequeñas puntaditas invisibles a mano evitamos que por la parte exterior se vea esa costura de máquina pillando el pelo. No sé si me entendéis, pero básicamente es como una forma bastante artesanal de hacerlo, pero el acabado es increíble. Hacemos ambos lados igual y cortamos los excesos de bies. Aprovechando que estamos a aguja en mano, vamos a coser la parte de abajo de la solapa con unas pequeñas puntadas a mano. Como veis, la fijamos bien, sobre todo a la tela de forro. Si queremos, también con unas puntaditas
a la tela de pelo para que se quede en esta parte bien fijada. Como va en la parte interior, no haría falta al ir en el revés de la tela o en el revés del disfraz, tampoco es algo que sea necesario, pero sí que queda mejor si lo dejamos bien cerradito y terminada nuestra solapa. Y antes de cerrar el cuerpo, si no habéis marcado en la tela dónde van a ir colocadas las patas, pues ahora es el momento. Siempre utilizando el patrón como referencia o bueno, colocándolas equidistantes una de la otra, vamos a marcar en uno de los lados del delantero, por ejemplo, o de la espalda, como queráis, y luego lo doblamos y para que queden simétricas totalmente en un lado y en otro, hacemos esas mismas marcas en el lado contrario. Yo creo que si las marcamos en el delantero, pues ya tenemos, ya sabemos dónde está la marquita. Lo que sí es importante es que estén totalmente alineadas en un costado y en el otro. Y vamos a cerrar el cuerpo de nuestro disfraz metiendo en costura las patas en la parte de pelo. Lo que hacemos es abrir o separar el forro de la tela de pelo. Como estáis viendo en el vídeo, colocamos el forro ambos coincidiendo por los costados con los derechos de las telas enfrentados, y también la tela de pelo la hacemos coincidir por los costados con la tela de pelo delantero y espalda con los derechos enfrentados, y vamos a coser del tirón, o sea, con una sola costura desde el bajo del forro hasta el bajo del cuerpo de pelo. Pero importante, a medida que vayamos cosiendo vamos a ir introduciendo las patas de nuestra arañita en el costado. De esta manera van a ir metidas en costura. Yo he cambiado el pie de prensatelas a un pie de prensatela de cremallera invisible porque me iba a resultar mucho más fácil para coser las patas al estar acolchadas. También podéis utilizar un alzador de prensatelas que es como una especie de plaquita que se pone en el pie de prensatelas antes de la costura, y así eleva el pie de prensatelas y la costura nos sale perfecta. Pues si no, también el truco, pues como ya os digo, un pie de prensatela de cremallera invisible nos permitirá hacer una costura de las patas y la verdad que nos va a salir mucho más perfecto, o el acabado va a ser muchísimo mejor. Vamos a ir cosiendo, en mi caso, desde la sisa hasta el bajo por la parte de pelo. Yo primero quería dejar bien terminada bien terminado el cuerpo de pelo, con las patas bien alineadas y cosidas, metidas en la costura del costado. Como veis, he ido introduciendo justo en las marquitas que había hecho, he ido introduciendo las patas entre la tela de pelo y pelo, o sea, entre delantero y espalda de la tela de pelo. He ido introduciendo las patas y metiéndolas en la costura. Importante, si queréis hacer doble costura para que no se os vaya o afianzar bien las patas, o si queréis hacer lo que es una costura hacia adelante y hacia atrás en la parte de las patas para que afianzarlas mucho mejor al costado, pues la verdad que os va a quedar bien fijas y bastante fijadas al cuerpo para que no se vayan cayendo una vez que tengamos el disfraz puesto al pequeño o la pequeña. Y una vez tenemos los costados cerrados de pelo con las patas incluidas, ya sí cerraríamos el forro desde la sisa hasta el bajo del forro con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con la tela de forro ambos
los derechos de la tela enfrentados, como veis en el vídeo. Cerramos el costado tanto de pelo como de forro en ambos lados exactamente igual, para no repetiros el vídeo y así que no se haga tan largo este vídeo de disfraz. Y para terminar, remallaremos la costura de costado, tanto de forro como de la tela de pelo, con un pespunte en zigzag al borde de la misma. Este pespunte zigzag además nos va a servir para afianzar aún más las patas y que no tengamos problema de que se nos suelten o que algún niño le tire de la patita o alguna niña le tire de la patita y se quede con la pata en la mano. La tira de tela tipo cinturilla que nos va a servir para la terminación del bajo del disfraz, lo que vamos a hacer es unirla por los extremos. Nos tiene que quedar como una patente de jersey, como el bajo de un jersey. Y la coseremos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde con los derechos de las telas enfrentados. Y para la terminación del bajo podemos hacerlo de varias formas, como es un disfraz con cualquier pespunte o en zigzag hubiera bastado, pero bueno, en mi caso yo le puse esta especie de patente como las que llevan las sudaderas y lo que hice es simplemente con ese trozo rectangular de tela de terciopelo que me servía porque es una tela un poco elástica, es terciopelo de disfraz y me hace como de patente. Lo que hice fue pues colocarla, como estáis viendo, por el derecho del disfraz, doblada como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia el exterior y como si fuera pues eso, una patente o un puño, digamos, de un jersey. La fui colocando por todo el contorno del bajo, haciendo coincidir los bordes de la tela y con los derechos de las telas enfrentados. Además, no solo agarras, digamos, o metes en costura la tela de pelo, sino también metes la tela de forro, por eso tiene que estar bien colocado el disfraz para que no haga bolsas el forro. Y vamos a ir colocando, como veis, esa patente o esa terminación de nuestro disfraz por todo el contorno del bajo. Una vez lo tenemos, cosemos a todas las telas, tanto lo que nos sirve o esa terminación del bajo, la tela de pelo y la tela de forro. La vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela, y una vez hemos cosido todo ese bajo, todo el contorno, lo que vamos a hacer es remallar con un pespunte en zigzag al borde para que se quede bien terminadito. Y para el cierre de la abertura delantera podemos utilizar varios materiales, por ejemplo, podemos utilizar velcro, automáticos, botones o algún tipo de cierre que se os ocurra. En mi caso yo he utilizado un snap de plástico de color negro, del color del pelo, que casi ni se nota porque de hecho el pelo lo tapa, y lo que he hecho es colocar uno de los lados en la solapa, en la capucha, sobre todo en la parte superior de esa abertura, que con uno pues me bastaba, y otro en el lado contrario. Una vez que lo he colocado ya pues queda cerrada esa abertura y la verdad que el resultado es increíble porque incluso ni se nota, parece que es una araña, que el traje es completo de pelo. Y así ya tendríamos nuestro disfraz totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo, y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube